¿Qué diferencias encontraste entre lo que era una banca en la legislatura bonaerense y lo que es una banca en el Congreso de la Nación? Bueno, en principio todavía estoy empezando a caminar en el Congreso de la Nación. Es un lugar mucho más grande, con discusiones que son nacionales. En la provincia de Buenos Aires estábamos acostumbrados a buscar soluciones a los problemas de los bonaerenses y a discutir legislación que tuviera que ver con los 135 distritos de nuestra provincia. En la Nación hay temas que trascienden nuestra provincia, que impactan, los proyectos de ley impactan sobre la vida de todas las provincias y de todas las ciudades del país, por lo tanto es otra dimensión. Habló Diana Conti, compañera tuya de la Cámara de Diputados, y sus dichos, bueno, reflejaron después, fueron reflejados después por la tapa de todos los diarios, cuando dijo que temían desde el bloque, desde el Frente para la Victoria, que Cristina pudiera ir presa. ¿Qué te genera eso? A mí me parece que más que hablar de si tememos o no que Cristina puede ir presa o no, me parece que lo que tenemos que hablar es de cómo fueron engañados los votantes que terminaron eligiendo una opción, que es una opción política, que tuvo que ver con un eslogan, que tuvo que ver con un titular de un diario seguramente, que fue el cambio, y cómo todos aquellos votantes que pensaron que votaban por un cambio para mejor se sienten engañados y de repente esos votantes hoy necesitan y nos exigen una respuesta a quienes somos oposición. Vos sos hija de militantes, tu mamá biológica fue detenida y desaparecida en Perú. Después te criaste con la que llamás tu mamá del corazón, que es Adela Segarra, que también fue diputada nacional. Y me imagino que creciste entre ideas políticas, debates, discusiones, charlas, militancia. Y ¿imaginabas que llegar a este lugar era esto, digamos? ¿Te imaginabas así en la política nacional ocupando este rol y de esta manera? ¿O de pronto hay cosas que te sorprendieron, hay cosas que no esperabas? ¿Cómo te ves hoy si recordás tus años anteriores, ¿no? Pensando en hacer política a este nivel? Bueno, no suelo ser autorreferencial pero No. vamos a hacer un esfuerzo. No, tengo una vida, por supuesto, atravesada por la política. Mira, yo nací justo 9 meses después del golpe, justo el 25 de noviembre de 1976. Vale decir que en mi historia de vida el amor ha vencido al odio, porque en la noche más oscura, en la noche más siniestra para la historia argentina, yo estaba siendo creada, concebida. Así que a mí me parece que a partir de ahí la historia argentina fue atravesando mi historia personal. Y en mi historia personal hay momentos, como vos bien señalás, que tienen que ver con la tristeza, con la pérdida, y por supuesto esos momentos de pérdida tienen que ver con la historia de la Argentina y tienen que ver con la política de la Argentina. Sin embargo, también hay momentos que recuerdo con mucha alegría, como el 25 de mayo del 2003 o como el 24 de marzo del 2004, donde yo estaba el día que se expropió la ex ESMA, el ex centro clandestino de detención, la ex escuela de mecánica de la Armada, y estuve en ese lugar cuando las madres abrieron las puertas y llevaron claveles y desparramaron por ese lugar donde había transcurrido el horror y donde había transcurrido la oscuridad. Y cuando se abrieron esas puertas, las madres caminaron junto al entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner. Esos recuerdos de hechos, digamos, históricos que marcaron la vida de los argentinos, pero también mi vida personal, fueron haciendo que yo viva con naturalidad los lugares que voy ocupando. Y siempre aprendí que uno puede salir de la oscuridad de la mejor manera, que es poniendo la mayor voluntad y el mayor esfuerzo para ser mejor. En ese contexto, digo, y con todo el respeto, porque también pasa con Guado de Pedro, por ejemplo, que es hijo de desaparecidos y lo atacan por ahí, ¿no? Y es feo, más allá de que uno pueda estar o no de acuerdo con las ideas de uno y del otro, e incluso de las personas que hoy no están. ¿Qué sentiste? ¿Imaginás hoy qué diría tu mamá, por ejemplo, de verte, tu mamá biológica, de verte ocupando un cargo en el Congreso Nacional, discutiendo este tipo de ideas, de proyectos, defendiendo los derechos que considerás que están siendo vulnerados ahora en este último gobierno? ¿Qué imaginaste? ¿La imaginaste? ¿La pones como referente? ¿Es el pasado y queda ahí? ¿Cómo lo ves? No, bueno, qué pregunta difícil. Entiendo que de alguna manera quienes no están nos acompañan desde algún lugar, nos acompañan en nuestros corazones, nos acompañan en nuestras ideas. Entiendo que estoy segura que haber tomado, digamos, la decisión de
de hacerme cargo siempre, de pensar en colectivo, es una decisión que a mi mamá seguramente la debe poner muy orgullosa, digamos, y la pondría muy orgullosa porque, insisto, militar en un centro de estudiantes en el colegio secundario también es una decisión de apostar a lo colectivo, de apostar a la organización como forma de entre todos de salir adelante. Digo, no es lo mismo pensar en un grupo de chicos estudiando en un aula y ver que el techo se cae, a que esos chicos piensen cómo arreglar ese techo, piensen cómo ir a los directivos a pedirle y exigirles que el Estado arregle ese techo. No es lo mismo un chico que pasa frío solo en su aula o un chico que se organiza y piensa cómo pedir la calefacción. Bueno, en todos los órdenes de la vida he sido parte de esas situaciones de organización colectiva. Y lo he elegido porque entiendo que uno tiene que transformar la realidad desde el lugar que le toca. Creo y creí toda mi vida y creería que tiene que ver con las enseñanzas que tengo de mi mamá, como vos decís, desde que nací, en que las cosas están para ser arregladas y que las cosas están para ser transformadas y que si uno hay algo que no le gusta, se tiene que poner codo a codo con el otro, sea un vecino, sea un compañero en el aula, en la escuela, sea un compañero en la universidad, cuando también milité en la universidad, que era para pensar que la universidad en ese momento, en los 90, podía ser privatizada, y la verdad es que de la resistencia de miles y miles y miles de alumnos universitarios, docentes y no docentes, logramos que la universidad siga siendo pública. Bueno, esos logros que son... En lo individual es una persona siendo parte de un grupo, pero pero termina siendo un gran logro porque hoy la universidad sigue siendo un lugar de pertenencia de quienes quieren ser parte, de quienes quieren ser profesionales y de quienes quieren estudiar. Entonces, esa decisión de pensar siempre en colectivo y siempre de hacerle, digamos, frente a los problemas y de siempre tratar de meterme para modificar lo que no me gusta y siempre pensar cómo debiera ser, ¿no? Y cómo uno puede ir mejorando para lograr transformar eso que no está bien. Me parece que eso seguramente pondría orgullosa a mi mamá, no tengo ninguna duda. Y tu papá también era militante. Con él, digamos, hay como que un camino distinto, ¿no? No tenés relación, hablás, no hablás. ¿Cómo es qué pensás que piensa él viéndote en un lugar en el Congreso Nacional? Imagino que debe estar orgulloso también, sí, de que yo ocupe una banca.